cual me siento muy honrada de presentar. Él es mexicano, es médico, psiquiatra y después realizó una especialidad en medicina del sueño, su especialidad. Tiene una amplia carrera y una amplia experiencia en esta área de medicina del sueño y es, como les decía, amigo de la sociedad, continuamente viene acá a trabajar con nosotros. Desafortunadamente, y sí lo voy a decir, él no trabaja aquí en México, él trabaja en Estados Unidos y trabaja en el Sleep Medical Associates of Texas en los Estados Unidos, y la plática que nos va a presentar hoy es Sleep and Psychiatry, y con ustedes el doctor León Rosenthal. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, pensando en cómo enfocar la encomienda que me dio Oscar. Decidí tomar la perspectiva del somnólogo y no la del psiquiatra, porque este es un congreso de sueño. Así que todos tenemos un sesgo, y aunque soy psiquiatra, mi práctica está enfocada y mis trabajos de investigación han estado enfocados en los aspectos de sueño. Entonces ustedes verán que tiene un sesgo muy pronunciado en ese sentido. Lo primero que quisiera reflejar un poco es salirnos un poco de nuestro ámbito de medicina. Y si podemos platicar un poquito de la parte filosófica del sueño, recordar que tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento se alude al sueño como una pequeña muerte. Y en ese sentido hay bastantes escritos, bastantes comentarios al sueño, pero en el siglo pasado hubo un rabino que escribió unos comentarios al sueño que me llamaron mucho la atención por realmente lo intuitivo que resulta ser y lo importante que es para nuestra conceptualización de nuestra vida. Y dice: si nosotros no durmiéramos, no habría ninguna mañana. La vida sería un único y eterno hoy. Cada pensamiento y acción serían una consecuencia de todos nuestros pensamientos y hechos anteriores. No habría ningún nuevo inicio en nuestras vidas, ya que el mismo concepto de un nuevo inicio sería ajeno a nosotros. Bastante relevante, porque realmente cada mañana, cada despertar es un nuevo inicio. Desde el punto de vista fisiológico, nosotros sabemos por qué es importante. No los debo de convencer, pero desde el punto de vista de vida, esto es un ancla para podernos concentrar en nuestros comentarios del día de hoy en el sentido de nuestro dormir. Y aquí les comento algo que dijo Gandhi, en el que decía que cada noche cuando se va a dormir muere, y en la siguiente mañana cuando se despierta se siente que ha renacido. Muy importante comentario. ¿Qué quiere decir? Este es un hombre que conocía los estados. El de ayer era un hombre muy productivo, pero también apreciaba la importancia del sueño y podía poner en pausa todas las cuestiones que le aludían durante la vigilia, desengancharse de ellas y de esa manera poder conciliar el sueño. Eso no es lo que sucede con el paciente ansioso e insomne. Ellos únicamente conocen un estado, es el mismo estado de ansiedad día y noche. Muchas de las cosas que les resultan adaptables durante el día a una persona ansiosa, obsesiva, son realmente veneno para poder dormir de noche. Y en ese sentido, la sociedad, la civilización ha tenido un interés en nuestra disciplina, en psiquiatría, en medicina del sueño, de poder entender qué es lo que sucede, no solo desde el punto de vista de sueño-vigilia,
pero también desde el punto de vista de la morbilidad psiquiátrica. Y en ese sentido, en 1880 se dio el primer censo en el que se categorizaban problemas psiquiátricos en 7 categorías: manía, melancolía, monomanía, paresis, demencia, dipsomanía y epilepsia. Interesantemente les hago notar, y quiero dar esta perspectiva, porque el sueño no se muestra, no se enumera, no se menciona en ningún aspecto médico de los finales del siglo de los 1800, principio de los 1900. Y brincamos al 2013, cuando hace unos meses el DSM-5, que ustedes bien saben, fue publicado. Consta con 22 categorías diagnósticas, en las que entre ellas figura la parte de problemas de medicina del sueño. ¿Cómo vamos desde 1880 y cómo llegamos a 2013 para entender cómo queda incluida y de qué manera está plasmada, en el caso particular del insomnio, las categorías y los criterios del insomnio en estas categorías? En esta historia se entreteje el aspecto, el desarrollo de la medicina del sueño. Empieza realmente con los aspectos neurofisiológicos. Ayer ya comentaban de los trabajos del doctor Berger en electroencefalografía. Siguen con estudios en humanos en los 1930. En estos años se consideraba el sueño un periodo inerte. Era lo mismo registrar 1 hora o 8 horas, porque todo parecía ser lo mismo y sin ningún reconocimiento de la importancia fisiológica del sueño. En los 1950 empieza la exploración del sueño de manera sistemática, mucho por el descubrimiento, la descripción del sueño MOR, una fotografía histórica de Nathaniel Kleitman en el primer registro de noche, y otro dato histórico, la diapositiva está muy oscura, pero es Bill Dement y Christian Guilleminot, Germán Nino Murcia, en el laboratorio de Stanford, en los años iniciales del laboratorio de sueño. En 1982 se publicó la primera clasificación de problemas de sueño, y se ha seguido ahora bajo el nombre de la clasificación internacional. En su revisión más reciente es la de 2005 y está por salir a la luz la nueva en cuestión de semanas. De ahí vemos cómo se van entretejiendo siempre psiquiatría y sueño. Los criterios diagnósticos, los criterios de reconocimiento de los problemas de insomnio han evolucionado, y aquí nada más les muestro, hago hincapié en esta parte en la que define el insomnio. En una conferencia de consenso en 1983 en los institutos de salud, se definió al insomnio como un síntoma y no como una entidad clínica primaria. Y así nosotros, los que ya nos estamos convirtiendo en los veteranos, así nos educamos. En el 2005 empieza a haber un cambio, una apreciación diferente, en parte por los datos que les voy a mostrar, en el que se reconoce al insomnio como una condición patológica per se, y se reconoce que típicamente hay unas comorbilidades muy importantes. Entonces hemos migrado de lo que conocíamos como insomnio debido a depresión o complicación de depresión o de problemas psiquiátricos, a reconocer de que hay insomnio y hay comorbilidades asociadas a esto. Esta es una diapositiva imposible, pero es lo que comenta la Asociación Psiquiátrica Americana respecto a los problemas de sueño, en el que hacen hincapié en este reconocimiento de condiciones coexistentes. Y en la siguiente diapositiva
lo que involucra desde el punto de vista diagnóstico que se abandona el criterio diagnóstico de insomnio primario y se reconoce al insomnio como una entidad independiente, ya sea que haya depresión, no haya depresión, haya esquizofrenia, no haya esquizofrenia, haya problema bipolar o no bipolar. Si el paciente cumple los criterios diagnósticos del insomnio, entonces hay cualquier diagnóstico que ustedes tengan psiquiátrico, más hay un diagnóstico de insomnio. Esto representa un cambio muy dramático y un cambio que al menos desde el punto de vista de los que nos dedicamos a medicina del sueño va a involucrar un potencial aflujo de pacientes mayor y tiene complicaciones muy potenciales donde, por ejemplo, la sociedad, aquí nosotros, debemos de tomar un liderazgo en cómo esto se maneja, más tarde al respecto. Lo que quiero comentar y recordarles es cómo se operacionaliza en el DSM-5 el diagnóstico. Entonces, hacen hincapié en la dificultad iniciando el sueño o dificultad manteniendo el sueño, despertares tempranos, eso todos lo sabemos. Hay suficiente distrés que el paciente lo identifica, lo reconoce, se habla de consecuencias y hablaremos de consecuencias en la plática, este es un aspecto muy importante, y algo que repetiré varias veces en el transcurso de la plática, hablamos de un problema crónico. Para ser diagnosticado debe de ser 3 veces por semana por un periodo de 3 meses. En donde ustedes no ven plasmado en este criterio diagnóstico es que no hay ningún examen de laboratorio o de nuestro sesgo, un diagnóstico polisomnográfico. Y lo que pasa que tenemos grandes carencias en el entendimiento de qué es lo que contribuye exactamente a la calidad de sueño. El grupo de la UNAM ha hecho grandes avances en explorar este aspecto de la calidad de sueño, pero aquí les comento por qué la polisomnografía, desde el punto de vista de la APA, no ha decidido incluirla. Entre muchas cosas, les quiero señalar, esta persona duerme el 90% del tiempo, o un tiempo de registro promedio, tiene una arquitectura de sueño muy decente, tiene un poco de apnea, pero bajo cualquier criterio objetivo esta persona durmió bien, no tiene una fragmentación acentuada, sin embargo dice que la calidad del sueño fue pobre. Tenemos una disociación entre lo que registramos objetivamente y lo que registramos desde el punto de vista del paciente. Por otro lado, tenemos una paciente que durmió, se registró 6 horas y media, durmió 62% del tiempo, tiene una cantidad de estadio N1 exagerado, tiene bastante apnea, esto es despertares debido a la respiración, y sin embargo dice que durmió bien. Entonces debemos de reconocer, aunque vamos a hacer muchas elucubraciones vamos a construir todo un castillo respecto a algo que estamos únicamente fundamentando desde el punto de vista clínico, y que la polisomnografía, aunque en lo personal creo que hay un lugar para la polisomnografía en el paciente insomne, en realidad en ningún aspecto diagnóstico, sea de la APA o de la Sociedad de Sueño, hay una indicación para polisomnografía, y ahí nos seguimos quedando chicos, muy chicos. ¿Y por qué es importante? Porque es muy prevalente. El insomnio crónico es seguramente hasta el 10% de la población y hasta un 30% de la población tiene insomnio en algún momento de sus vidas. Los factores de riesgo, pues la edad es un factor de riesgo. Ustedes saben muy bien que hay cambios en la fisiología del sueño. Estos cambios en la fisiología del sueño conllevan cambios conforme nos envejecemos, tenemos más problemas médicos, y si la persona tiene un acumulo de problemas médicos, la prevalencia del insomnio es mayor. Entonces, conforme envejecemos, tenemos más insomnio, tenemos más problemas médicos, y entonces podemos tener prevalencias de insomnio hasta de 40% en poblaciones
adultas de más de 65 años. Lo que quisiera pasar un poco más de tiempo es comentando, no tanto la agregación familiar, porque no hay estudios genéticos muy buenos, pero algo que el doctor Próspero y yo platicábamos, lo importante y el desafío que es, a ver si en algunos años, Oscar, tú nos das la plática de vulnerabilidad, pero ¿qué sabemos de vulnerabilidad en el día de hoy? Aquí, un estudio muy interesante del grupo de Henry Ford, en el que estudiaron gemelos, tanto homocigóticos como disigóticos, y usaron una escala que se llama FIRST, que es una escala subjetiva en la que evalúan la propensidad del sujeto a padecer de problema de sueño, o la referencia subjetiva de tener problema de sueño, y aplicaron, de nuevo, esta es una escala subjetiva, y trataron mediante métodos estadísticos de evaluar cuál es la contribución genética usando el pool de gemelos, y ustedes pueden ver que si bien en los hombres había un factor genético más importante en las escalas del FIRST, una vez que controlaban por otros factores, la correlación era similar. Y aquí pueden ver cómo es una correlación muy razonable. Estadísticamente esto llama la atención. Y han hecho una serie de trabajos muy interesantes en los que ubican a gente con FIRST y les hacen estudios. Y pueden ver que aquellos que tienen calificaciones altas en la escala duermen menos en la eficiencia de sueño, tienen latencias más importantes en el registro polisomnográfico y tienen unos niveles en la prueba de latencia múltiple más alta. Entonces, esto empieza a decirnos algo de aspectos de la vulnerabilidad desde el punto de vista genético. Hay un aspecto genético y obviamente hay un aspecto ambiental. ¿Qué tanto en cada uno de nuestros pacientes es difícil de decir? Otro estudio para ilustrar, y aquí nada más ilustro, realmente tenemos muchos estudios que se han acumulado, pero el asunto de conflictos del que habíamos oído hace unos días, presentación de la muestra del laboratorio del doctor Próspero, pero este es un estudio en el que siguieron a pacientes con escalas a los 7 años. Lo que se hacía es de que se le daba este tipo de escala del MUS a los padres de niños que tenían 7, 9, 13 y 15 años, y en la subescala que reflejaba conflicto familiar, aquellos que no tenían conflicto familiar tenían poca incidencia de insomnio a los 18 años, o sea, lo siguieron por varios tiempos, y aquellos que tenían conflicto mayor y que repetidamente lo manifestaron a través de los años, tenían un porcentaje de incidencia de insomnio muy grande. Entonces no cabe duda que tanto los aspectos genéticos como los aspectos ambientales contribuyen a la incidencia del insomnio. Un concepto también interesante, estos son datos del grupo de Penn, es el concepto de la persona que no se identifica como insomne, pero se identifica como una persona que no duerme bien. Y lo que hicieron estas gentes es que de manera inicial les aplicaron un cuestionario y los siguieron a través de varios años, 7 años y medio, y esencialmente se identificaron, los pacientes dijeron, sí, yo soy insomne, se dijeron tener insomnio por más de un año, gente que decía no dormir bien y gente que se identificaba sin problemas de sueño. Y lo que hicieron es que los siguieron por varios años y los evaluaron con el cuestionario de nueva cuenta. En la siguiente diapositiva, es una diapositiva muy difícil, no me dio tiempo de rehacerla, pero les comparo algunas de las características de los que se dijeron normales, pero evolucionaron hacia tener insomnio,
y aquellos que se dijeron tener pobres o una mala experiencia con el dormir, que después se identificaron como insomnes. Entonces, no los voy a defraudar, la diapositiva es terrible, pero esta es el grupo de gente que no tenía problemas durmiendo en un principio. En el seguimiento dijeron tener insomnio. Estos son los que no dormían bien y en el seguimiento se dijeron tener insomnio. Y lo importante es que aquí, de todas las variables que manifestaron, esta es la gente que tenía mayores problemas médicos, o sea, lo que dice aquí, problemas de salud, eran mucho más importantes en esta gente que en los otros. Esta gente, por el contrario, eran más las mujeres que desarrollaron insomnio y eran más fumadoras, que quiere decir que hay una predisposición un poquito diferente, pero el concepto que les quería comunicar usando esto es que hay gente que siempre se dirá, yo no duermo bien, pero no necesariamente se identifican como insomnes. Y ustedes los verán en la clínica, y cuando llegan a la clínica y se manifiestan como insomnios, muchos de ellos dirían, sí, yo nunca dormí bien, pero no tenía este tipo de problema. Aquí les repito datos que les hemos dado en años anteriores por dos motivos, porque es importante en términos de la bidireccionalidad de insomnio y enfermedad psiquiátrica, y lo que sabemos bien nosotros de la comorbilidad de depresión e insomnio. El primer reporte fue en 1989, donde Ford y Kameroff reportaron que el tener insomnio era un factor de riesgo para depresión. Aquí quiero comentar un aspecto histórico de esto. Este fue el primer reporte. Realmente no fue bastante bien ni apreciado ni recibido. En el 96, en el grupo, en los años en el que estuve en Ford, reportamos también un estudio epidemiológico. No solo encontramos que era un factor de riesgo para depresión, sino que también era un factor de riesgo el tener insomnio, era un factor de riesgo para problemas de ansiedad y para problemas de abuso de drogas. Y aquí nada más les comento que tomó 30 años cambiar la mentalidad de que se incorpore estos conceptos y estos hallazgos dentro de los criterios diagnósticos. Realmente lo que estamos viendo en la nueva nosología del DSM-5 es el resultado de estos estudios. Es el impacto que tiene la investigación, lo importante que es la investigación y cómo va cambiando nuestros criterios. Si no hubiera sido por estos estudios, seguiríamos anclados en las clasificaciones anteriores. Nada es perfecto, pero muestra interesantemente el proceso evolutivo de la ciencia. Otros factores de riesgo, y aquí este es un aspecto interesantísimo, y nada más les comento dos cosas. Los problemas cronobiológicos en el insomnio son muy importantes. Ya en 1981, Elliot Weitzman, uno de los pioneros de la medicina del sueño, identificó que el insomnio que los problemas cronobiológicos eran parte del riesgo de tener insomnio. Esto realmente no se ha estudiado suficientemente bien, a pesar de que hay muchas teorías. Por ejemplo, ustedes sabrán, porque es literatura vieja, que por ejemplo hay modelos teóricos que explican la depresión en base a un problema cronobiológico, los despertares tempranos, la latencia de sueño-humor corta, se atribuyen a problemas cronobiológicos. El estudio que les quiero ilustrar, que es diferente y que ilustra el gran campo que tenemos por delante para poder entender, es un estudio que se reportó el año pasado, en el que se registró actigráficamente a pacientes con esquizofrenia por 6 semanas y se les comparó con un grupo de sujetos que eran comparables. Obviamente estos eran pacientes esquizofrénicos crónicos, medicados, estables, muchos de ellos, la gran mayoría, desempleados, y se les comparó con un grupo realmente comparable, también que no estaban empleados. Y los hallazgos son increíbles.
la variabilidad en la latencia de sueño, en el despertar al final del sueño y en el punto medio del periodo de sueño es enteramente diferente en el grupo de esquizofrénicos que aquí ustedes pueden ver comparado al grupo control. Entonces, la mitad de los pacientes con esquizofrenia o tenían un problema circadiano o simplemente tenían somnolencia tal que estaban en cama por periodos muy largos. Estos son gente que están estables y miren qué variabilidad hay. Y cuando se hizo la evaluación de la melatonina, se comparó, se ubicó que había cambios, había gente, un grupo muy importante con una fase demorada, identificaron gente que no tenían un ritmo de 24 horas. Es realmente impresionante cómo esto se nos ha escapado de la mira en el caso de la cronobiología y la enfermedad psiquiátrica. El caso aquí de la esquizofrenia. Entonces, además de estos aspectos de riesgo, lo importante es reconocer que existe un sinnúmero de consecuencias debido al insomnio. Y estas consecuencias abarcan desde lo médico hasta lo social. Y en ese sentido contribuyen a la complejidad. Algo que se antojaría difícil de creer, pero los datos se van acumulando. Pacientes con insomnio, por ejemplo, que tienen una latencia de sueño de más de 30 minutos, mueren prematuramente comparado a los controles, y lo mismo sucede cuando se comparan datos reflejando la eficiencia de sueño. En el caso de la hipertensión, otra diapositiva difícil, pero lo que les quiero mostrar, y me quiero enfocar en el modelo 3, que es donde evalúan el insomnio como factor de riesgo de hipertensión, controlando por todas las variables que uno se podría imaginar que son importantes de controlar. Los dos aspectos aquí, que el insomnio es un factor de riesgo en la hipertensión, e interesantemente, cuando a estos insomnios se les registra polisomnográficamente, aquellos que duermen menos de 5 horas tienen un factor de riesgo de hipertensión aún más alto. Y obviamente cuando la gente no duerme, tiene ausencias mayores. Dentro de las razones por las cuales la gente no llega a trabajar, desde problemas de corazón hasta los problemas de sueño, que son los más importantes. Y quiero hacer hincapié, puede la gente llegar a trabajar, pero lo que se conceptualiza como presentismo. Llegan a trabajar, pero no son entes productivos. Y en ese sentido, de nuevo, problemas de sueño, específicamente insomnio, es importante. Bueno, cuando ya se están acomodando, nada más les voy a recordar que faltan menos diapositivas, entonces aguántenme un poco. Un aspecto que nosotros hemos estado interesados por mucho tiempo es este aspecto de las consecuencias desde el punto de vista de la somnolencia diurna excesiva. Y eso es algo que desde el punto de vista de los intereses de investigación que he tenido, lo hemos manejado mucho, y no les voy a presentar datos míos porque los datos míos se los he presentado, pero estos son datos que aumentan ese aspecto. Lo que sabemos del paciente insomnio, que en general es un estado de hipervigilancia, es un paciente hiperalerta. Pero siempre hemos sabido, tanto desde la prueba de latencia múltiple de sueño como de las pruebas subjetivas de somnolencia, que hay un porcentaje de gente que no está hipervigilante y que por lo contrario tiene somnolencia diurna. De nuevo, un trabajo del grupo de Henry Ford, donde compararon un grupo de gente sin problemas médicos o de sueño, y se les comparó con un cohorte de insomnes, y pueden ver la distribución de los insomnes es tal que como grupo sí tienen un estado de hiperalerta. Esta es una latencia promedio de 15 minutos, pero hay un subgrupo de pacientes o de sujetos en este caso que tienen claramente somnolencia diurna. Y la pregunta es, ¿esto tiene algún factor predictivo en cómo duermen?
y efectivamente tienen un valor predictivo. Aquellos que tienen una somnolencia mayor duermen mucho mejor que aquellos que están hiperalertas durante el día. Lo que esto confirma, de lo que siempre hablamos, es que el paciente insomne, el paciente realmente insomne, el paciente con insomnio muy importante, es un paciente que está hiperalerta tanto de noche como de día. Y aquí nada más les voy a resumir muchos datos dándoles algunas ideas, pero este estado de hiperalerta se refleja a niveles diferentes. Por ejemplo, de los muchos trabajos de Nofsinger haciendo PET scans, el metabolismo es enteramente diferente. Los insomnes tienen un metabolismo mayor, tanto en estado de vigilia como en el sueño. También datos de Nofsinger en el que los sistemas de arousal siguen prendidos a la hora de dormirnos, o sea, los sistemas de arousal no se desactivan eficientemente a la hora de iniciar el sueño. Datos de Riemann en el que evaluó el hipocampo en pacientes, estos son buenos dormidores, estos son insomnios, usando obviamente la clasificación anterior de insomnio primario, y ustedes pueden ver que hay efectos anatómicos en estos pacientes. También hay efectos en catecolaminas, hay efectos en ritmos de temperatura. Aquí resumo todo lo que sabemos de las consecuencias que se han medido en pacientes con insomnio. Entonces, tenemos una cantidad de datos que indican que estos pacientes se comportan de una manera sistemática en las diferentes dimensiones que les podemos evaluar. Y así el mismo Riemann, en una publicación de hace un par de años, yo creo que lo resume de una manera muy efectiva. El insomnio se puede conceptualizar como la vía final común de la interacción de la vulnerabilidad genética y en un problema de desequilibrio entre el sueño y la vigilia. Y este desequilibrio usualmente es precipitado por factores psicosociales o por estresores médicos. Y les he mostrado datos en ese sentido. Y lo que es interesante y desafiante desde el punto de vista médico es los factores o los mecanismos perpetuantes en el que las malas adaptaciones de los pacientes, el haber aprendido malos hábitos de sueño y obviamente todos los factores cognitivos que se ven asociados al insomnio se ven realmente activados y perpetuados conforme el insomnio va corriendo en tiempo. Entonces, para resumir lo que he querido comunicarles, es que el insomnio es un problema crónico. Desde el punto de vista del diagnóstico que les mostré, que debe de ser por 3 meses, pero cualquiera de nosotros que estamos en la clínica sabemos que este es un problema crónico. Cuando evaluamos al paciente hoy, debemos de entender de dónde viene el paciente, qué ha pasado, dónde está el paciente hoy y tratar de pensar dónde va a estar el paciente en unos años de ahora, porque eso involucra aspectos que nos debemos de entender y de compenetrar para poder hacer el manejo apropiado del paciente. Aquí nada más les quiero comentar algo que en los últimos años hemos estado haciendo trabajos muy sistemáticos con un colega antropólogo en la Universidad de Texas, en el que se hacen las evaluaciones de pacientes insomnes en casa. Y lo que hemos aprendido de esos estudios ha sido algo increíble, porque realmente comunica la limitación de lo que nosotros vemos y entendemos en el ámbito clínico y compararlo con lo que el paciente está viviendo en su casa. No solo de lo que está viviendo, sino de lo que está haciendo. O sea,
Lo que quiero enfatizar en este punto es de que si nosotros evaluamos al paciente 10, 15, 20 minutos, idealmente una hora, es una ventana muy pequeña de lo que el paciente está haciendo en su casa. Y estos estudios con colega me han realmente abierto los ojos de que el insomnio, teniendo las consecuencias no solo médicas, pero sociales, nos estamos cayendo cortos nosotros en el aspecto de la evaluación médica del insomnio. Y obviamente el avance que se está dando es en el aspecto de la conducta terapéutica o de los manejos conductuales del insomnio. Aquí les resumo en dos conceptos independientes lo que hemos aprendido del insomnio, independientemente de la comorbilidad que tenga el paciente, independientemente de la mala o buena higiene del sueño que tiene el paciente. Hay dos aspectos importantes del paciente con insomnio. El adulto que está activo, está laborando y tiene problemas con insomnio. El elemento de hipervigilancia que los lleva a estar angustiados respecto al sueño es porque ¿cómo le voy a hacer para trabajar mañana? Ese es el factor que les perpetúa de manera importante. En los estudios antropológicos quedó bien claro. El otro aspecto es del paciente de edad mayor. Y el paciente de edad mayor cambia porque tiene todo el tiempo del mundo y quiere dormir a las anchas y a la hora que quiera. Y si algo sabemos del sueño es de que no es a demanda y no es a la hora que queramos. Ya la doctora Cascado nos dio una excelente reseña de lo que pasa en la adolescencia, pero en la vejez es el otro lado de la moneda. El ritmo circadiano no es tan sistemático y los problemas de estar en cama demasiado tiempo se acentúan. Comento esto porque las últimas creo que va a ser la última diapositiva, pero tiene implicaciones para el manejo del sueño. Yo he estado en la clínica de sueño manejando pacientes pues por más de 25 años. Y la tintura de tiempo me ha cambiado en cómo manejo a estos pacientes, porque al principio la idea que yo tenía era que hay que hacerlos dormir a como diera lugar. O sea, vamos a usar cualquier intervención farmacológica, vamos a usar polifarmacia, vamos a hacer que este paciente se duerma. Ahora que he manejado pacientes, ahora que estoy en Dallas por 13 años y tengo pegados a mí un grupo de insomnios crónicos, me han dado otra apreciación del insomnio. Porque somos equipo a la larga. Y si el tratamiento nada más se centra en que tú tomas esta pastilla y creemos que eso te va a arreglar el problema, eso no le va a servir a esos pacientes. Y el trabajo difícil es involucrarlos en cambios conductuales. Mucho más difícil hacerlo que decirlo. Y para volver, bueno, aquí les muestro la diapositiva de Baisi, me acordaba que había dos diapositivas, en la cuestión longitudinal del sueño. Y aquí siguieron a pacientes por más de 10 años. El mensaje es consistente con lo que les dije antes. 60 a 70% de los pacientes con insomnio inicialmente tienen aún insomnio 10 años más tarde. Entonces no es solo lo que les platiqué de la experiencia clínica, sino de los datos que traje para mostrarles. La pregunta que creo que es relevante, 2013, tan solo un par de meses de que se introdujo el DSM-5, ustedes saben que ha sido muy controvertido la introducción del DSM-5. La gente de los institutos nacionales de salud, los psiquiatras, realmente se manifestaron muy negativamente contra el DSM-5. Desde el punto de vista de sueño, realmente los cambios son muy favorables para nosotros los somnólogos. Son favorables, pero muy complejos.
Y aquí es lo que creo yo que es el peligro para el futuro, donde hago hincapié con este concepto que el medicamento no es el vehículo de la cura necesariamente. Teniendo estos criterios, cualquier paciente con cualquier problema del que sea, desde médico hasta psiquiátrico, si manifiesta insomnio ya califica para que le den un hipnótico. Entonces, lo único que vamos a ver, y esa es una de las críticas muy importantes que se le ha hecho al DSM-5, es que va a acabar con un problema de polifarmacia muy importante. Que el sesgo del DSM-5 es mucho a favor de la industria farmacéutica. Y en ese sentido, nosotros, el momento del Congreso, el tópico de la ponencia es muy pertinente a dónde estamos hoy y a dónde vamos mañana. Entonces, aunque no va a faltar gente que les venga a platicar y que les vengan a dar muestras de medicamentos, y estamos al principio de un nuevo medicamento que Merck va a introducir, una nueva clase de hipnótico. Entonces no va a faltar gente que nos diga cómo podemos tratar al paciente con insomnio. Pero el paciente con insomnio, como se los he mostrado, es un paciente complejo en el que el medicamento no es el único vehículo de cura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy bonita su plática. Le abrimos a preguntas, por favor. Tenemos tiempo para algunas. No se te iban. Felicidades, doctor. ¿Considera usted que algunos pacientes que están etiquetados como esquizofrénicos, existe la posibilidad de que tengan de fondo un trastorno del sueño y tienen intrusiones de sueño-humor en el estado de vigilia y se confunden con alucinaciones? Has leído la literatura, me imagino. ¿Sí recuerdas que hubo algún momento en el que hubo pacientes con esquizofrenia que se reportaron en varias publicaciones que habían sido mal diagnosticados, que incluso tenían narcolepsia? Eso no creo que exista. En este sentido lo digo, no creo que haya un paciente esquizofrénico que haya sido diagnosticado con esquizofrenia, o sea, un paciente que haya sido diagnosticado con esquizofrenia que sea narcoléptico únicamente. Lo que sí hay es pacientes con esquizofrenia que tienen narcolepsia, pero son muy pocos y contados. Pero no creo. Ahora, el otro aspecto por lo que puse esa diapositiva de los ritmos circadianos y de los hábitos de sueño, es que no entendemos qué es el aspecto cronobiológico, en particular con los esquizofrénicos. Porque esos datos yo no me los sospechaba. Y es un campo muy fértil para poderlo evaluar, pero no sé, honestamente no sé. No creo que sea un problema de sueño per se, del dormir. Es un problema cronobiológico, no sé tampoco. Pero si es otra cosa, quizás la cronobiología podría contribuir a eso. Pero el manejo de un paciente con esquizofrenia y con narcolepsia es muy difícil. Eso definitivamente hay que reconocer. Felicidades de nuevo por esa excelente presentación. Yo quiero hacer una pregunta acerca de el efecto que tiene insomnia sobre hyperarousal. Como usted demostró, hay mucha evidencia para eso.
una evidencia que no existe es directamente a nivel de del nervio periférico, como lo hicieron en sleep apnea, microneurography. Pero lo que quiero preguntarles es, ¿hay alguna evidencia si ya sea el tratamiento conductual, cognitive behavioral therapy, o farmacéutica, o cualquier otro de esos farmacéuticos, mejoran el nivel, el hyperarousal? Sí, hay datos que se aproximan a eso. Tom Roth ha mostrado datos con los ritmos de temperatura, usando zolpidem a largo plazo, y también creo que había algún reporte con catecolaminas. Entonces sí hay evidencia, no tanto como quisiéramos ver, son reportes muy aislados. Y la otra cosa que le iba a preguntar es, muchas veces lo que me pasa a mí con mis pacientes en la clínica es, yo siempre trato de decirles que tomar medicina está bien, sin embargo tiene que combinarlo con behavioral therapy. ¿Qué le dice usted a sus pacientes acerca de esos estudios que han demostrado asociación con tomar medicamentos por muchos años y pérdida cognitiva o mortalidad? Bueno, ese es un área de gran debate e interesante, porque por el otro lado hay datos que muestran, no tiempo muy prolongado, pero hay un año de seguimiento donde muestran que no hay problemas mayores. Lo que yo le digo al paciente es dos aspectos. En este momento lo que le digo al paciente, en este momento le digo al paciente, aunque esto sí se los he venido diciendo ya hace tiempo, es que desde el principio pongo las reglas del juego en dos sentidos. Uno, esto es un problema que no vamos a resolver. Los chances de likelihood que vamos a poder resolver este problema son muy pocos, pero lo vamos a poder manejar, porque la expectativa tiene que ser racional. Y lo otro es que le digo al paciente que vamos a tener que trabajar en conjunto. No impongo la terapia conductiva si no quieren o no la pueden financiar, ya sea por seguro o por cosas personales. Pero conforme los voy viendo, voy involucrando aspectos conductivos que les estoy haciendo hincapié. Como sé que los voy a ver por muchos años, lo primero es quiero saber que no les estoy dando demasiado medicamento, que no estoy fallando en el diagnóstico, que no hay problemas, que no he detectado, y después veremos al paso del tiempo. Cuando me estabas comentando, me recordé hace poco, y es algo que tú y todos los clínicos vemos en el día, pero hace unos años, ahora que estamos, y aquí en México en especial, va a haber la explosión de gente haciendo sueño, o diciendo que hacen sueño. Y no falta gente allá afuera que les vendan equipos ambulatorios, o de cualquier tipo de equipo. Entonces, un médico en la comunidad en Dallas hizo un estudio, un médico primario hizo un estudio en este paciente y mostró que tenía apnea, una apnea moderada, un índice de apnea e hipoapnea de 20. Unos 5 o 8 años, lástima que no traje ese caso porque realmente es ilustrativo al mundo. Le puso CPAP, no lo toleró. El paciente también se quejaba de insomnio, lo empezó con zolpidem. El paciente abandonó el CPAP, pero se abrazó del zolpidem. Y se abrazó del zolpidem a tal grado que, discutiéndolo con su médico, dijo: oye, tú le tienes que parar a esto. Entonces lo trata de parar y empieza a tener ataques de pánico. En ese momento el paciente es referido a la clínica. Entonces, se le hace la evaluación y el paciente ya viene. Es interesante cómo los pacientes también tienen su aspecto de cómo se quieren identificar, ¿no?
Entonces, él ya venía identificado como insomnio, no quería hablar del ronquido, no quería hablar de que su mujer estaba preocupada, de que dejaba de respirar. ¿Cómo le hago para dejar el solpidem? En el ínterin, el paciente aumentó unos 25 kilos. Entonces se puede imaginar lo que estaba pasando con el índice de apnea e hipoapnea. Se le hace el estudio, obviamente se le hace una noche partida porque no hay que perder tiempo. Tiene un índice de 50 con desaturaciones en los 70, tomando su solpidem religiosamente, y empieza el CPAP. El CPAP le va bien, y ¡qué milagro! Puede bajarle el solpidem, porque ya no está teniéndose que hacer un knockout para poder percibir que duele. Entonces el aspecto clínico es crítico. Y así pues muchas historias que vamos acumulando a través del tiempo. Pero lo importante es tener el background de lo que sabemos, por qué es importante lo que estamos haciendo, y los focos amarillos y los focos rojos, porque no falta gente que se ancla con el medicamento y entonces tenemos que referirlos a problemas o a psiquiatras que se dedican a problemas de adicción. No es un problema aislado eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? León, gracias por tu presentación. Yo te quiero preguntar, Bueno, perfecto. El estado de hiperarousal es algo que se considera la piedra angular, una de las piedras angulares respecto a la naturaleza del insomnio. En tu experiencia, ¿podríamos decir que parte de la hiperactivación sería consecuencia de un mal uso o abuso de los agentes hipnóticos? ¿En sentido de una especie de efecto secundario? No lo había pensado, pero hay que investigarlo. Eso lo podemos hacer. Es una pregunta muy interesante. Es decir, muchos de los pacientes insomnes se toman 1 o 2 tabletas de diferentes productos por noche. Claro. Ya muestran síntomas de tolerancia, ya hay abstinencia, se levantan mal. ¿Por qué no pensar que quizás estas molestias diurnas podrían formar parte del hiperarousal? Ansiedad, cefalea, etcétera, etcétera, son reportados frecuentemente como efectos secundarios. Es una pregunta empírica y que vale la pena considerar. Aquí el aspecto que quisiera también comentar, que pues es un poquito menos importante a lo que quería comunicarles, es, si recuerdan esa diapositiva del MSLT de Robertson-Ford, hay grupos de insomnes que tienen somnolencia, y esos obviamente no están hiperalertas. Y con esta clasificación de DSM-5 no avanzamos en absoluto en entender a esa gente. Entonces, el DSM-5 es un buen esfuerzo e incorpora cosas que no son importantes para nosotros, reconoce la importancia de la medicina del sueño, pero bajo ningún motivo podemos creer que es panacea. No tenemos ningún estudio objetivo para evaluar el sueño. Tenemos gaps muy importantes entre lo que el paciente percibe y lo que registramos. Entonces, estamos en pañales realmente. Sabemos mucho, pero seguimos en pañales. Sí, gracias. Continuando con la idea, la pregunta es, se plantea uno de los principales puntos del insomnio es hiperarousal. ¿Es hiperarousal? ¿Cómo queda con respecto a los mecanismos de homeostasis? Dices de este estudio de Roth de la somnolencia, tú dirías que los que sí tienen somnolencia no está alterado su mecanismo homeostático, y los que sí tienen latencias altas de sueño, que no tienen somnolencia, en la prueba de latencias múltiples, sí estaría alterado su proceso homeostático, o cómo lo plantearías en ese aspecto de la homeostasis? Es un aspecto complejo. Una cuestión que comento primero es los datos que mostré. Los que tenían somnolencia durmieron mejor. Entonces, cualquiera que sea su homeostasia está preservada, cualquiera que esa sea. Y lo otro, que porque no me quería extender, era que
los 80s, en Henry Ford hicimos estudios evaluando la homeostasia en el insomnio y no estaba patológica. Entonces, el paciente fue deprivado de sueño y su respuesta era comparable con los sujetos controles. El problema con eso es que no se ha reproducido. Y realmente aquí entra también incorporar las cuestiones de cronobiología, entenderlos, caracterizarlos bien, y también tratar de entender lo que Mary Cascadon comentaba, es cuál es la cantidad de sueño que necesita. Porque un paciente insomne, quizás, muchas veces clínicamente uno lo sospecha, algunas veces, no muchas veces, es que su necesidad de sueño es relativamente menor, necesidad biológica, a la que el paciente quiere acomodar. O sea, el paciente quiere estar en cama 8 horas, cuando quizás lo único que necesitan son 6 horas. Y los estudios de terapia conductual muestran que el efecto más rápido y más importante, que tampoco les mostré, pero son datos que nosotros hemos publicado también, el efecto más importante es aquellos que restringen la cantidad de tiempo que pasan en cama. Y entonces no pensarías que las orexinas tuvieran que ver y que no sea un exceso y que estas nuevas drogas que actúan sobre antagonismo de orexinas, ¿cómo lo verías? Los estudios son muy prometedores. Pensé en poner alguna diapositiva, pero no quería comunicar nada farmacológico, parte de mi mensaje, no dando el mensaje, pero es interesante y quizás abra muchas puertas a cómo entendemos los problemas de sueño. Pero lo que sí comento, porque lo pensé caminando el otro día, saliendo de aquí, es cuando presentemos o oigamos a los nuevos investigadores en 10 años referir sus experiencias con este medicamento, ¿qué es lo que vamos a estar platicando? Va a ser un medicamento como el Remeron, el agonista de la melatonina, que no ha hecho nada, o esto va a ser un medicamento que va a sustituir a todas las benzodiazepinas y a las no benzodiazepinas. ¿Qué es lo que vamos a estar platicando? ¿Cuáles son los problemas clínicos que no se habían detectado en los estudios preclínicos? No sé, pero los datos son muy buenos. Los datos son muy buenos y el medicamento es muy prometedor. Bueno, muchas gracias, doctor, por su plática.